Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. San Juan relata en su Evangelio que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, judío influyente. Es miembro del Sanedrín, hombre instruido, culto. Durante los días de la Pascua, que acaba de celebrarse, ha oído hablar a Jesús con las turbas, le ha visto curar enfermos, atender con cariño a los afligidos. Su corazón recto se siente atraído hacia el Señor, pero los respetos humanos le frenan. ¿Qué dirían los demás miembros del Sanedrín si le vieran hablar con el rabí de Nazaret, que no ha frecuentado la escuela de Jerusalén y que tiene como discípulos a un pequeño grupo de incultos galileos? Sin embargo, su deseo de profundizar en el conocimiento de la verdad es más fuerte que sus respetos humanos, y una noche «Rabí», le dice, «sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él». Jesús le responde con una frase que aparentemente no tiene nada que ver con la que dijo Nicodemo, pero que atrae su atención y le capta. Provoca el diálogo con él. En verdad te digo, le contesta Jesús, que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Jesús le gusta dialogar con los hombres. De hecho, toda su vida fue un continuo diálogo en busca de las almas. Y todos los que se encontraron con él sintieron el influjo de su palabra. Su palabra que entra hasta el fondo del alma, que transforma, que rejuvenece, que lleva a Dios. Porque la palabra del Señor, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, y más penetrante que espada de doble filo. La conversación del Señor es como una llama que quema el alma de Nicodemo. Si uno no nace de nuevo, le dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, aun siendo doctor de la ley, nunca había sospechado el misterio de la filiación divina, de la nueva generación espiritual que nos hace verdaderamente libres, hijos de Dios. Por eso se sorprende. Sin embargo, el diálogo con Jesús abre nuevas perspectivas en su vida. Así debemos hacer también nosotros los cristianos, con todas las almas que encontramos en nuestro camino. Este es el ejemplo del Señor en esta conversación que estamos considerando y durante toda su vida. Jesús dialoga con los apóstoles, con los que le seguían, con sus mismos enemigos. Habla con todos, habla con las santas mujeres, con muchedumbres enteras, con representantes de las clases altas de Israel como Nicodemo y con publicanos como Zaqueo, con personas tenidas por piadosas y con pecadores como la samaritana, con enfermos y con sanos, con los pobres a quien amaba de todo corazón, con doctores de la ley y con paganos cuya fe alaba por encima de la de Israel, como Jairo, con ancianos y con niños. Y ahora quiere servirse de nosotros para seguir haciéndose él amigos en la tierra. El diálogo de Jesús con Nicodemo es una muestra de cómo debe ser el diálogo de los cristianos con los demás hombres. Las palabras del maestro de Galilea penetran en su alma con fuerza, pero su mente no las entiende. Por eso pregunta, ¿pero cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Ha hablado Jesús antes del sacramento del bautismo, nacer a la vida de la gracia, para ser hijos de Dios y vivir siempre inmersos en la filiación divina. Verdad gozosa que nos enseña a conocer, a tratar, a amar a nuestro Padre Dios con confiada sencillez de hijos. Pero Nicodemo no comprende sus palabras. Tú y yo, en cambio, conocemos lo que significan. Gracias, Señor. Te damos gracias, porque nos has enseñado
que somos verdaderos hijos de Dios, porque hemos tenido la suerte de nacer en un lugar donde el ambiente nos llevaba y porque hemos recibido el bautismo desde niños. Jesús mira a Nicodemo, es un caso tan distinto, pero Jesús le mira con cariño. Como el maestro mira a un pequeño discípulo y vuelve a hablarle del misterio de un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, con una comparación tomada del viento que quizá en aquellos momentos sopla por las callejuelas de Jerusalén. No te sorprendas de que te haya dicho que os es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. La conversación de Jesús con Nicodemo se prolonga durante mucho tiempo. Para el doctor de la ley, que escucha admirado las enseñanzas del Salvador, las horas transcurren rápidas, como el soplo del viento que apenas llega a refrescar el rostro cuando ya ha pasado. Ha oído cosas nunca dichas en la sinagoga, revelaciones insospechadas sobre la misión del Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando le dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Nicodemo, buen conocedor de la Escritura, recuerda la escena que le sugiere Jesús, cuando los israelitas estaban a punto de morir en el desierto a causa de las mordeduras de las serpientes. Y se salvaban con solo dirigir la mirada a la serpiente de bronce que Moisés sostenía en lo alto. El que cree en él, sigue diciendo Jesús, no es juzgado. Pero quien no cree, ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por oriente, las primeras luces de la aurora comienzan a teñir de rojo las crestas de los montes de Moab, las montañas de Judea, las afiladas torres del templo. La claridad de la luz comienza a meterse por la ventana de la habitación en la que están. Y en ese momento, quizá con el primer rayo de sol, el discurso de Jesús se reviste del resplandor que comienza a iluminar el nuevo día. Este es el juicio, le dice, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas. Preciso que seamos en todos los ambientes, tú y yo, hermano mío, hermana mía, mensajeros de esa luz, de esa verdad divina que salva. Porque aún hoy, después de tantos siglos, el Señor sigue derramando sobre los hombres una luz que es vida y calor de misericordia, porque Él es caridad, amor. Sin embargo, el mundo está tan a oscuras. Basta echar una mirada a nuestro alrededor. Pero no nos podemos encoger, no nos podemos desalentar, no podemos ponernos pesimistas. El Señor puede más. Y ahora quiere servirse de nosotros, de cada uno, como antorchas, para que iluminemos las almas con la luz suya, para que seamos para todos fuente de vida. Pues todo el que obra mal, sigue Jesús, odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra según la verdad viene a la luz para que sus obras se pongan de manifiesto porque han sido hechas según Dios. Hijos de la luz, hermanos de la luz, esos somos los cristianos. Largo rato debió durar ese coloquio de Jesús con Nicodemo. Al que es maestro de Israel le han sido descubiertos los designios del amor de Dios, los misterios de la encarnación y de la resurrección. Y Nicodemo, envuelto en ese torrente de luz y de verdad, entiende que la misericordia del Señor no tiene límites. Desde ese momento comenzará a ser discípulo de Jesucristo, aunque oculto. Más tarde, a la hora del fracaso de la cruz, allí estará Nicodemo para pedir valientemente a Pilatos el cuerpo del Señor
y depositarlo en los brazos de su madre.